TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles. Hoy hablaremos de un tema muy importante, migración y elecciones 2012. Hablaremos del fenómeno migratorio, de los derechos de los migrantes, de los derechos políticos, del desafío que supone para el Estado mexicano que esos derechos sean efectivos y, por supuesto, el tema electoral. Así que quédese con nosotros, abrimos como siempre con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Las migraciones son tan antiguas como el surgimiento de la vida en el planeta. La mayoría de las especies del reino animal experimentan desplazamientos periódicos, estacionales o permanentes. Del plancton al ser humano, individualmente o en grupo, obedeciendo al instinto o a la razón, los patrones migratorios representan siempre un mecanismo de supervivencia. De África hacia Asia y luego al mundo entero, la migración de la raza humana inició hace unos 70.000 años, y bien podemos decir que aún está en marcha, pues hoy en el mundo, según datos del Banco Mundial, más de 215 millones de personas viven fuera de su país de origen. Así como en el pasado remoto las migraciones poblaron el planeta, creando razas, culturas y naciones, hoy impactan y transforman a las sociedades en sus costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, económico y por supuesto político. No solo del país de acogida, sino también de aquel que dejan atrás. El caso mexicano, por la magnitud, diversidad, distribución y movilidad de su población residente en el extranjero, es único. Según datos del Fondo Monetario Internacional, México y Estados Unidos constituyen el principal corredor migratorio del mundo. Alrededor de 12 millones de mexicanos viven en el vecino del norte. Y aunque lejos físicamente, las remesas que envían a casa constituyen más del 2% de la economía nacional. Esto los ha convertido en una importante fuerza, no solo económica, sino también política y electoral para ambos lados de la frontera, lo que sin duda favoreció para que a partir de la reforma de 2005, con la incorporación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se les permitiera participar en la elección de presidente de la República allende las fronteras. A esta migración internacional, que hoy debido a la crisis económica estadounidense empieza no solo a disminuir, sino a revertirse, hay que sumar las migraciones internas causadas no solo por la propia recesión nacional, sino también por la violencia e inseguridad que viven algunas zonas del país. Tanto el retorno de los mexicanos en el exterior como el desplazamiento poblacional interno implican sin duda un desafío no solo en términos de su reinserción social y laboral, sino también a nivel político y por supuesto electoral. Rumbo a la jornada del próximo 1 de julio representan, además de un reto logístico para la autoridad electoral, un desafío y estímulo para partidos y candidatos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bien, para platicar del tema, le doy la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, buenos días. Doctora Cecilia Imas Bayona, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, gracias. Buen día, gracias a ustedes. Maestra Carolina Sánchez García, investigadora del Programa Universitario México, Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, coordinadora del proyecto Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, Estudios Estatales. Maestra, gracias. Gracias, buenos días. Les propongo, para darle elementos de juicio a nuestro auditorio, que nos den algunas líneas muy breves para entender el fenómeno migratorio. La frase
sencilla, pero que no explica la complejidad, es una persona que deja su lugar de origen en busca de una mejor calidad de vida. Pero esto es mucho más complejo. Muy, muy brevemente, invitadas, ¿en qué consiste el fenómeno migratorio? Comúnmente llamado fenómeno migratorio se entiende mejor como un proceso, es parte del funcionamiento de las economías y las sociedades, siempre ha existido y existirá. El problema se le ve como problema cuando una gran cantidad de personas, cuando es masivo, se están desplazando en busca de oportunidades que no encuentran en su lugar de origen y no son tratados con los derechos de los trabajadores y las personas en los países de acogida o de recepción. Las cuotas generalmente para la migración llamada legal, es decir, documentada, son bajas, se mantienen bajas, porque a las economías de todo el mundo conviene tener salarios comprimidos, salarios bajos, para que los productos en el mercado sigan manteniéndose a un bajo costo, como es el caso de los productos básicos, hortalizas, manufacturas, donde no se requiere una enorme capacitación, conviene mantener un contingente grande de personas en una situación irregular. El problema es que los derechos son continuamente vulnerados. México finalmente acepta ser un país de emigración. Fueron ignorados durante mucho tiempo, son procesos que se repiten en muchos países, la etapa en que se les llama traidores a la patria porque abandonaron y no apretaron el cinturón como debían, como buenos sufridos mexicanos. Esto ya se abandonó afortunadamente, se han involucrado más, sobre todo en estos últimos 12 años. Es uno de los aspectos positivos de la alternancia, que se ve a los migrantes, se les veía como una amenaza porque sabían que detestaban aquí al gobierno por todo lo que habían sufrido y tenido que romper con sus lazos familiares, en fin. Amenaza por un lado y también invisibles por el otro. Era muy cómodo, están fuera, el problema se pasaba ya. Y qué bueno que entraban remesas, eso tenía muchas ventajas. Entre las adversidades que enfrenta un migrante está la doble exclusión, es decir, no puedo participar en las decisiones, en asuntos, en la cosa pública del país de origen, pero tampoco en el país de residencia. Lo que les planteo es por qué una persona que salió de su país debe conservar sus derechos políticos, por qué debe seguir siendo un ciudadano. Bueno, particularmente yo me he enfocado a trabajar sobre la migración indígena. En el caso de la migración indígena, los indígenas siguen manteniendo esos derechos políticos. De hecho, ellos juegan un papel muy importante en la estructura social de las comunidades. Ellos se vinculan independientemente de la distancia a través del sistema de cargos civiles y religiosos, en donde ellos pueden ser elegidos independientemente de encontrarse, por ejemplo, en Estados Unidos y regresar a su comunidad para cumplir con ese compromiso social, y esto les permite seguir siendo ciudadanos de la comunidad, seguir teniendo derechos en tanto que ellos cumplan con las obligaciones. Situación que también tiene mucho que ver la participación política que se ha dado ahora de la población migrante, precisamente porque a partir de este proceso migratorio ellos han también tenido contacto con organizaciones y ha quedado claro que ellos tienen que formar parte de organizaciones para proteger sus derechos, ¿no? Están todos los clubes de migrantes que se han formado, por ejemplo, en Estados Unidos, y están también las organizaciones de migrantes que se han formado, en este caso la organización indígena, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que justamente juega un papel muy importante en cuanto a esa participación política por la que están luchando constantemente de poder articularse, ¿no? Pero hacia sus lugares de origen, en el caso de la población indígena, este derecho político se mantiene. La sobrevivencia de la comunidad en términos de toda su estructura social depende justamente de que siga existiendo este lazo con la comunidad, en donde ellos tienen no solamente el cumplir participar en el sistema de cargos, sino también seguir retribuyendo para beneficios de la comunidad en términos económicos, tener una participación que en las fiestas, por ejemplo, que juegan un papel muy importante para ellos porque es el vínculo con lo sagrado, son espacios para fortalecer las relaciones sociales, comunitarias, y por lo mismo es algo que ellos han seguido alimentando independientemente de la distancia, en donde también incluso hay comunidades en donde se eligen a jóvenes para que de alguna manera pueda haber una continuidad en estos procesos. Pero hay un aspecto muy importante, la migración no es homogénea.
no podemos decir que todos tienen un comportamiento igual. Hay una diversidad. La migración es un fenómeno muy dinámico. Podemos encontrarnos una diversidad de situaciones. No en todas las comunidades pasa lo mismo, no con todos los migrantes encontramos un comportamiento igual, ¿no? Hay tendencias que se pueden establecer, pero también es muy importante señalar la diversidad de procesos que se presentan y que precisamente nos muestran la complejidad del fenómeno migratorio. Muy bien, su opinión al respecto. ¿Por qué deben conservar sus derechos políticos? Porque una condición de la democracia es la ciudadanía. Sin ciudadanos no hay democracia. Entonces, un factor muy importante de nuestra época es la migración y es algo que se ha dado a lo largo del tiempo, pero de la manera como se está dando en este momento y como se va a seguir dando, no puede separarse el avance, sobre todo en los países que pretenden ser democráticos, con el hecho de tener derechos políticos los ciudadanos, ¿no? Entonces, este binomio es inseparable. Por tanto, en toda democracia contemporánea, la ciudadanía es portable. No se pierde la ciudadanía por el hecho de que tú te muevas de geografía. Hay países que se han atrasado en llegar a ese proceso, como es el caso de México. México negó por mucho tiempo esa portabilidad de la ciudadanía, esos derechos políticos inherentes a la condición de la persona, y por tanto, bueno, se negó el derecho más elemental, que es el del voto. Digo, de ahí para arriba hay que pensar en los derechos políticos, pero el derecho político más simple, más elemental, más fácil de ejercer en un nivel, es el voto. Ahora, entra el punto aquí en el cual cuando se va a otro país, la mayoría de las personas, bueno, tienen una cierta distancia con su país de origen, pero hay un número importante, eso se ha visto en los estudios de carácter internacional, que mantienen un vínculo político. No es lo mismo un vínculo cultural o un vínculo social o un vínculo afectivo. Un vínculo político porque ciertamente, bueno, puede ser que no les interese de manera inmediata lo que ocurre en su país de origen, pero al paso del tiempo lo que se ha visto es que ciertamente se trata de, digamos, consolidar esa relación política, sobre todo cuando hay cambios de interés en el país de origen. Y sí quiero decir una cosa que es importante del fenómeno migratorio contemporáneo que aclara esto, y es que la migración desde hace mucho tiempo dejó de ser vista como ese fenómeno de ida y no regreso. Hoy la migración es una cuestión flexible, dinámica, un proceso de ida y vuelta donde nadie puede asegurar que no volverá y nadie puede asegurar que se fue del todo. Por tanto, esa portabilidad de los derechos es algo inalienable que tiene que mantenerse y preservarse. Y el otro factor que a mí me parece que es importantísimo de aclarar, para un sistema político democrático, el acento no puede estar dado en si los ciudadanos tienen o no interés en lo que pasa en el ámbito de lo político en su país. Es el sistema político el que tiene que dar todas las condiciones y crear el vínculo para que se preserve y consolide esa cultura política democrática. Por tanto, efectivamente es muy relevante ver que tanto, bueno, se interesa a la gente por participar, por inscribirse, por efectivamente ejercer su voto, pero ahí no tiene que estar el interés central. Toda democracia, y esto lo vemos, o sea, porque ese es un debate en México, ¿no? De repente es que no se interesan tanto. Bueno, no les pregunten a otros países porque ocurre lo mismo. Es decir, el sistema debe garantizar las condiciones para que quien quiera pueda efectivamente ejercer sus derechos políticos vía lo electoral y, por supuesto, vía las otras opciones que son a veces mucho más complejas y mucho más desarrolladas, porque ser activista, por ejemplo, de una manera sostenida, es mucho más complejo que ejercer solamente el voto, ¿eh? Simplemente ya hablaremos después del tema del voto precisamente, pero por ahí iría. Doctora Cecilia, ustedes han hecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudios sobre este tema, el tema de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Sí, los derechos se ven desde diferentes aristas, derechos humanos básicos, derechos laborales, que es lo que más se ha trabajado, organismos como la OIT, OIM, dentro de Naciones Unidas, y el derecho político es bastante más reciente. No obstante, hay más de 50 países que aceptan el voto en el exterior, y en el sustrato hay una cuestión demográfica, del tamaño de la emigración, de los números, si es masivo o no es masiva y si es controlable o no controlable. México fue muy cerrado en sí mismo, muy celoso de su soberanía, de sus instituciones, y no permitía que nadie afuera del país tuviera alguna intromisión. Y el temor de que la balanza se fuera muy inclinada en contra de un gobierno que dominaba casi todo el territorio, que era el caso de México. Por eso se negó durante mucho tiempo.
Cuando hay una apertura, esto por grupos que estaban luchando por el derecho político se va extendiendo y finalmente se logra, y en un estimado de 1,5 millones de posibles votantes resultaron 50,000 y a la hora del conteo riguroso fueron como 44,000. Entonces, y la distribución de los partidos más o menos similar a como fue en México, entonces fue una gran elección. El estudio de los derechos humanos es más hacia en general los derechos humanos. Hicimos en la facultad un ejercicio interesante porque es una herramienta útil de ver los temas y las personas e instituciones que dedicaban una parte importante del tiempo de su investigación al tema de migración. Y este directorio que les regalo ahora para que lo tengan como una buena forma para convocar de acuerdo a los temas que les interesa, fue publicado por la Facultad de Políticas y con el Instituto Nacional de Migración, y se encuentra a la venta ya para aquellos que lo deseen. Directorio de expertos en materia migratoria en México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, invitadas, a partir del 2006 se aprobó, ya es posible que los mexicanos voten en el extranjero, pero la controversia permanece. Hay quien sostiene no les interesa demasiado, se invierte muchísimo, no vale la pena para la cantidad de votos. Si ya se fueron, ¿por qué van a participar o pueden eventualmente decidir por el tamaño el tamaño de la migración en un país que ni siquiera habitan? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, el primer punto que yo te diría es que si la magia del voto que implica que uno cree que puede elegir una elección, es decir, que puede realmente influir en una elección, no se ejerce, bueno, pues no sirve para nada ninguna elección. Es decir, si no partimos del hecho de que efectivamente ese votante hoy en el exterior podría decidir una elección, como la podría decidir yo o tú, no y ahora más que nunca con resultados tan cerrados. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es una premisa en primera, bueno, que habría que ir desechando en México porque no aplica. Es decir, se tiene que mantener la idea de que cualquiera podríamos ser el que determina esa elección y por tanto todos somos convocados y todos tenemos que votar. Esa es la primera cosa. La segunda que yo ya decía, bueno, la migración no es definitiva, no la hay. Y el nivel del vínculo que se mantiene con los países de origen cada vez se ha dado más por las condiciones, sobre todo tecnológicas, digamos, todo lo que tiene que ver no solamente con la capacidad de ir y venir, aviones, trenes, carros, sino sobre todo por las nuevas tecnologías. La capacidad de poderte enterar de lo que pasa en tu país de origen no es la misma la de hoy a la que hubo hace 20 años. Simplemente la revolución tecnológica que hemos vivido ha sido uno de los factores que ha agilizado y ha movido este tema de los derechos políticos, porque bueno, pues lo vuelve mucho más fácil. Y finalmente la otra, que tiene que ver con lo que yo señalaba, seguir poniendo el acento en que hay que demostrar un entusiasmo sobrehumano para seguir siendo ciudadanos, creo yo que es una premisa falsa. Es el sistema político el que tiene que dar las condiciones y por tanto eso es lo que estamos viendo ahora, una capacidad de los estados de generar cada vez, digamos, vías más flexibles. El sistema de participación política electoral mexicano es barroquísimo, complejísimo. Realmente yo lo escribí en mi libro más reciente que se llama Los superhéroes no existen, a propósito de las elecciones en el exterior, porque de veras hay que ser casi superhéroe para pasar todo ese filtro y decidir pese a todo votar. Entonces, lo interesante es que, aunque para esta elección que vamos a tener este año, se quitaron algunas de las condiciones más complicadas de esa inscripción, aún así sigue siendo, diría yo, sin ninguna duda, el proceso más complicado que hay a nivel mundial para poder ser votante desde el exterior. Por tanto, no es el problema solo del entusiasmo desmedido y el tratar de ejercer la ciudadanía a toda costa, habrá algunos, y felicidades, sino es cómo los sistemas políticos flexibilizan, dinamizan, se abren, se democratizan a la posibilidad de que efectivamente sus ciudadanos en el exterior voten y puedan influir. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Pues bueno, yo lo que veo que un factor que incide de manera significativa en si votan o no votan es la situación de si son documentados o indocumentados. Definitivamente en trabajo de campo directamente con los migrantes, mucha población migrante, precisamente por el hecho de no arriesgarse a que lo vayan a sacar del país, pues tiene un espacio de movilidad muy limitado. Entonces, por un proceso electoral no arriesga
que lo vayan a deportar de Estados Unidos, por ejemplo. Prefieren exactamente, sí. Es muy diferente el proceso de sistema de cargos, ¿no? Porque ahí son decisiones que se toman en asamblea y que, bueno, en las comunidades pues ya saben quiénes están del otro lado, en qué lugares y todo. Entonces hay una comunicación muy fluida para que se logre esa participación política de los migrantes hacia las comunidades, y se toman decisiones muy importantes desde el exterior para las comunidades indígenas en términos políticos, ¿sí? Pero sí es un factor que incide el hecho de que sean indocumentados y de que prefieran mejor mantenerse al margen de ciertos procesos, ¿no? Y creo que fue muy evidente este factor cuando pusieron los módulos en la frontera justamente para credencializar a la población, de que, bueno, no fue muy exitoso porque pues había justamente que salir, que cruzar y que volver a intentar llegar a este país, ¿no? Entonces, sí, hay dos factores interesantes. Por un lado, el tema de que es un proceso muy complejo, por el otro, mejor no soy visible, no sea que ya no pueda yo regresar, no sea que me identifiquen por ser indocumentado. ¿Cómo ven ustedes estos desafíos, doctora, para que los mexicanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto? Yo quisiera hacer un breve comentario previo al voto. Los mexicanos, y sobre todo ya más estables, permanentes y organizados en Estados Unidos, la mayoría mantenía una participación política interesante. Esto yo lo vi en trabajo de campo hace 15 años, cuando el dominio del partido dominante estaba en la mayoría de los estados. Yo decía, ¿para qué se acaloran si finalmente el gobernador va a palomear quién va de presidente municipal, ¿no? Y no era así. No obstante esa gran decisión o dedazo existía, había fuerzas sociales como los maestros, los líderes sindicales, los norteños como les llaman, donde la comunicación por teléfono era muy intensa, y lo sigue siendo, ahora es más por internet, pero la tecnología era muy intensa para ver a quién apoyaban y que quedaran en la lista. A mí eso me llamó mucho la atención. Se calentaba mucho el ambiente, iban de los pueblos a Estados Unidos para solicitar dinero y apoyo por teléfono de vota por fulano, apoya a fulano, para que llegara con más fuerza en la lista dentro del partido a la mesa del gobernador. O sea, la participación política existía desde antes, aún dentro de un sistema muy cerrado. El voto finalmente es una culminación de un derecho. Se ha conseguido avanzar, yo creo que vamos a ver mucho más votos ahora en esta elección, porque se ha conseguido ya el permiso postal con Estados Unidos, que no cueste, que no sea tan complicado, pero en efecto no es fácil votar. De Europa, que es más, una población más calificada, pocos votaron porque era muy complicado y difícil. Entonces, no quiere decir que se va a facilitar totalmente ahora, pero vamos a tener, estoy segura, mucho más participación. Pero sí hay un interés por participar en la política local, estatal, y varios estados han hecho, el gobierno de los estados han hecho reformas interesantes donde ellos pueden ser votados, como es el caso de Zacatecas, el caso de Michoacán. Se va avanzando en este tema, o sea, somos conscientes de 1 de cada 10 mexicanos viven allá. Y si nos vamos a la población de origen mexicano, es la 4ª parte de nuestra población. Aquí tienes a comprender por qué les importa. A lo mejor alguna persona que nos esté escuchando, pero si ya me fui, si yo ya estoy en otro escenario, con otra vida, ¿por qué me importa lo que pasa en México? Les importa a los que les importa. Ciertamente no les interesa al 100% del universo de los mexicanos que radican fuera del país, pero a esos que les interesa y bastante, ¿eh? Sobre todo lo que vimos en la elección del 2006, fue muy interesante ver que había gente altamente conocedora de la situación, de la coyuntura político-electoral mexicana, esos que decidieron, pese a todo, bueno, ¿no? Enfrentar el filtro burocrático de poder votar. Y el gran reto de esta elección va a estar justamente en que los que se inscribieron ya, que se facilitó mucho porque también hubo una campaña muy fuerte, muy interesante, la verdad yo la felicito porque el IFE hizo un trabajo interesante vía las redes sociales, que creo que también es una innovación, es usar otras fuentes para promover este derecho. Lo interesante fue que se inscribió un número muy parecido al de la elección pasada. Sin embargo, lo interesante será romper con el margen que hay, esa brecha que hay de quienes se inscribieron y que efectivamente voten. Si efectivamente votan todos los que se inscribieron, tendríamos una elección que dobla a la elección pasada.
Y el gran reto, y esa es la gran queja de los mexicanos que radican en el exterior, que les interesa votar, que les interesa participar, como dice Cecilia, bueno, también en muchos más ámbitos, tiene que ver con que nuestro sistema político electoral está basado en la credencial del IFE. Eso es una historia muy larga, nos la sabemos, y bueno, la gente que conoce el transcurso del proceso electoral lo conoce bien. Pero para los que viven en el exterior es un tema muy complicado, porque o no tienen la credencial, como bien decía Carolina, porque no pueden venir, o porque la perdieron en el camino, o porque no está actualizada, o porque ciertamente no es un instrumento que han mantenido vigente en sus vidas cotidianas como lo tenemos nosotros. Así es. Hasta este momento, la credencial del IFE es sine qua non para poder votar, una regla número 1. Eso se va a tener que dinamizar, se va a tener que flexibilizar, porque ciertamente se ha vuelto el gran filtro y la gran queja de los mexicanos en el exterior. Y el último punto, sí decirte, México sí es un país muy innovador en esto de las elecciones. Entramos tarde, pero entramos bien. ¿En qué sentido? En algunos países, decía Cecilia, no países, en algunos estados, Zacatecas, Michoacán, se han operado ya nuevas formas de participación más local, donde hay un fuerte interés. Pero también se han empezado a dar elecciones locales, a invitación, como es el voto por primera vez en nuestra historia de la Ciudad de México. O sea, los mexicanos chilangos, ¿no?, en el exterior podrán, están pudiendo inscribirse y podrán votar para jefe de gobierno, lo cual es muy interesante porque no pasa prácticamente ninguna experiencia a nivel mundial. Entonces, bueno, México se ha ido innovando porque tenemos la mayor diáspora del planeta. Así es. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que enfatizar y decir siempre fuerte y concreto. La gente no puede seguir negando en este país algo que es contundente. Somos el país que más gente tiene viviendo en el exterior y por tanto tenemos un compromiso y una responsabilidad con ese tema. Entonces, yo creo que, ¿por qué les interesa? Pues porque les interesa. Y a esos que les interesa, lo que hay que hacer es darles las mejores condiciones y que incluso permita que otros que tal vez no estaban tan interesados, bueno, generen una cultura política democrática que no solo va a beneficiar a nuestro país, sino también al país donde vivan, porque entre más democráticos o por lo menos cívicos podamos ser los ciudadanos del planeta, bueno, eso beneficia al lugar donde estés viviendo temporalmente, porque todos vivimos temporalmente en esta vida, ¿no? Bien, vamos a escuchar a algunos de nuestros ciudadanos. Hicimos una encuesta. Palabra de Ciudadano es nuestra siguiente sección, con la pregunta: ¿deben los mexicanos residentes en el extranjero votar en las próximas elecciones? A ver qué nos respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues yo creo que es correcto, nada más mientras sea verídica la votación, sean verídicas las personas que votan en el extranjero, ¿no? Que sean reales los votos en el extranjero. Porque es un derecho para cualquier mexicano en cualquier lugar que esté, en cualquier lugar que se encuentre, sí deberían hacerlo. Porque todos los mexicanos tenemos derecho, aún estando en el extranjero, a hacer uso de nuestras garantías individuales. Entonces pienso que sí deben de votar también, ¿por qué no? Aquí sí, allá no, nadie. Ya, sí, desde luego que sí tienen todo el derecho del mundo, porque son mexicanos y como tales tienen que asumir tanto el derecho como la responsabilidad de decidir sobre el futuro político del país, ¿no? Yo creo que sí, porque como derecho tenemos los que vivimos aquí, como derecho tienen los que viven allá, que son mexicanos, que van y vienen, que tienen cultura mexicana, tienen inversiones en México, tienen familias en México y están interesados en el caminar del país. Sí, porque también deciden ellos, ¿no? Son mexicanos y más allá de las fronteras, pues es una decisión libre, ¿no? Se necesita más difusión para que la gente que no se encuentra aquí en el país pueda votar. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Qué interesantes las respuestas. Doctora Cecilia, ¿esto nos hubieran respondido algunos ciudadanos mexicanos hace algunos años? Posiblemente no, como lo comentábamos en el corte. Estaba muy interesante aquí lo que estaba ocurriendo en la mesa. Por favor, porque hay que ver, la sociedad se mueve por su lado, pero también en consonancia con los líderes políticos y lo que es el sistema político y social. Se les veía como los que se fueron, los que no aguantaron, como lo mencioné.
Sin embargo, el tema de la migración ya entró a la agenda nacional, permeó, difícilmente una familia no conoce a alguien que está allá, se va, o sea, es país vecino, complementario. El gran problema es el desnivel económico que hay entre uno y otro, y por eso nos tratan distinto. Nosotros no les pedimos visa, y trata de sacar una visa para Estados Unidos el trabajo que te cuesta. Todos hemos pasado Todos pasamos por eso, pero es un tema que ya, yo sí parto de la idea, a diferencia de lo que dice la maestra Calderón, de que las remesas tuvieron un importante papel. De acuerdo que la gente en la ciudad y los entrevistados, posiblemente uno de ellos nada más reciba remesas. Sin embargo, el tema de las remesas está en todos los informes de los bancos, en los periódicos, suben, bajan, es una noticia. El emigrado tiene importancia a su país, no solo numéricamente y por el compromiso ciudadano que existe con el gobierno, sino porque las remesas son muy importantes. Segunda fuente de ingresos para México, ¿no es cierto? Yo sí creo que las remesas es un sustento para si ellos están pagando impuestos aquí, sus familias, se calcula que cerca de $1 millón, no, $1.000 millones, el estudio que se hizo en Costa Rica y en el CRIM, $1.000 millones es lo que queda en impuestos de las remesas que entran acá. Entonces están pagando un impuesto adicional sin gustar de los beneficios. Sus familias aquí reciben estas remesas, hay mucha injusticia, el tipo de cambio que se les aplica, en fin. Los bancos mexicanos entraron muy tarde al negocio, pero finalmente entraron, ¿no? Y se ha logrado ir bajando las cuotas de las remesas, pero yo creo que sí es importante el tema. Yo siempre he sido contraria a la idea de ponerle precio al voto. Es decir, pensar que la participación política o la sinceridad de la participación, del interés, tenga que pasar por el tema de las remesas. Y lo he discutido y lo he escrito en todas partes. ¿Por qué? Porque sí creo que fue un argumento muy interesante que los propios migrantes usaron hace 15 años para decir, tenemos derechos porque nosotros mandamos dinero. Pero era una forma, creo yo, que bueno, tenía impacto y los diputados vaya que los oían. Pero ya en un nivel más avanzado, más sofisticado como el que estamos en este momento, hay que separar el tema de las remesas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni todos mandan, ni todos reciben, y no tiene que ver, los derechos políticos no pueden estar asociados a una consideración económica, porque si hiciéramos esa cuenta a nivel interno del país, bueno, muchos que o no pagan impuestos o no tienen recursos económicos, como puede ser con la población indígena, estarían excluidos de ese beneficio, por lo menos en términos del discurso, ¿sí? Entonces, yo siempre he sido contraria a asociar derechos políticos con un tema que tenga que ver con remesas. Y sin embargo, sí creo que hay un cambio muy interesante en el discurso, bueno, y me alegro muchísimo cuando oigo a estas personas, por una razón. Hace 10 años, incluso algún político, que no voy a mencionar su nombre, decía con un desprecio, bueno, ¿qué nos importa a la gente que ya se fue? Ya, ¿cuál es lo relevante? Ya resolvieron, y al final de cuentas, durante mucho tiempo, el tema de la migración fue una válvula de escape para este país. Era una forma de descansar, de poder decir, no nos hacemos cargo de ese porcentaje de población que finalmente resuelve su propia vida. Hoy, ningún político, aunque lo piense, se atrevería a decir que no tienen derecho, y al contrario, por eso te digo, abiertamente tendría mucho cuidado en no decirlo, y al final de cuentas, es muy interesante, y lo hemos visto en nuestros estudios, cómo el discurso se fue acotando, la propia gente, efectivamente también la propaganda que se ha hecho a lo largo de que es el periodo, digamos, donde empezó a cambiarse la visión generalizada de la migración, de traidores, decía la doctora Imas, a superhéroes, ¿no? Decía Fox, a hoy una cosa mucho más matizada, una cuestión que tiene que ver con una realidad contundente, y es una situación de migración por muchas razones, pero sobre todo, sigue siendo en el caso mexicano, por cuestiones económicas, que la gente va a buscar mejores condiciones, y que sin embargo preservar su condición de ciudadanos se vuelve un tema en nuestra agenda nacional que invita a que participen, y por eso es muy interesante ese cambio en el discurso. A mí me augura que efectivamente cada vez más se va a normalizar y entender que no hay mexicanos ni de primera ni de segunda, ni mexicanos que están aquí o los que se fueron. Quien mantiene ese discurso de que quien se fue perdió derechos, yo creo que es lo menos, y yo creo que cada vez más se encuentra refutado por la vía de la realidad, que uno puede ser potencialmente migrante en algún momento, y me alegra oír los comentarios de los entrevistados. Carolina. Bueno, yo lo que veo aquí es que, la migración yo considero que ha politizado a mucha gente,
y justamente la participación que tienen en las organizaciones políticas en donde han surgido líderes migrantes que después empiezan a jugar papeles importantes en sus lugares de origen. En realidad el migrante mantiene una dualidad de relaciones sociales, ¿no? Entonces se articula en estos dos ámbitos porque justamente, digamos, lejos de pensar que el migrante se incorpora totalmente a la sociedad de recepción, forma parte de esta sociedad en tanto trabaja en este lugar, en tanto que se vincula de alguna manera a esta sociedad, pero no rompe los lazos con el lugar de origen, ¿no? Entonces, y aparte esta politización ha llevado a que en las elecciones elijan a algunos migrantes justamente porque identifican la experiencia que han ido adquiriendo. O sea, ahora también migrar es prestigio, ¿sí? Ese es un tema de parte del cambio. Y por otro lado también hay recursos de los migrantes que llegan justamente para apoyar a ciertos líderes, sí, que están, ¿no? impactando. Entonces, ahí entra también lo de las remesas. Entonces yo aquí insistiría en la cuestión de que la migración no es un fenómeno homogéneo. O sea, podemos ver que inciden de alguna forma las remesas, podemos ver que en otros aspectos no inciden, ¿no? Entonces tenemos que mantener esta apertura de la diversidad de perspectivas que nos permite justamente el análisis del fenómeno migratorio, ¿no? Entonces no tratar de encajonar en un modelo porque es un fenómeno muy dinámico. Ahora, doctora, tú has puesto en la mesa un tema muy interesante que merece también reflexión, el tema de la igualdad. La ciudadanía no se agota con el ejercicio del voto de los mexicanos en el exterior. ¿De qué tamaño es el desafío? ¿Cómo está respondiendo el Estado mexicano frente a temas como la igualdad o la inclusión? Hace tiempo, ya desde los 90 se empezó a entrar en las comunidades mexicanas un programa que dependía de Presidencia y de Relaciones Exteriores, que es el programa de las comunidades mexicanas en el extranjero. Posteriormente cambió al Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Han hecho cuerpos colegiados, especie de diputados, se sienten los consejeros, y ha tratado de atender, incidir mucho más en las comunidades en el sentido de asistencia y de mantenerlos ligados a México. Es un interés del Estado mexicano mantener el vínculo con su población emigrada, porque es un vínculo que política, económica y socialmente le interesa, es que no lleguen a desvincularse totalmente. No llega a todos, es un océano aquello, ¿no? Pero está prácticamente presente en todos los estados de la Unión Americana. Aquí también vale la pena mencionar algo que dijo la profesora Carolina, que allá aprenden, porque es una sociedad construida democráticamente. Estados Unidos se construye de abajo para arriba, la nuestra va de arriba para abajo. Ellos aprenden que hay derechos sociales y derechos políticos, que cuando llamas a la policía acude, que puedes reclamarle a un representante, que puedes votar por una ley que va a costar tanto en tus impuestos, o mejor otra que es que tú estarías más de acuerdo. Es una sociedad mucho más democrática y ellos aprenden que los derechos civiles y políticos se pueden ejercer. Dicen, ¿y por qué no los voy a ejercer en mi país? Si yo sigo siendo mexicano, si tengo familia allá, tengo propiedades allá. Recordemos que allá son trabajadores simples la gran mayoría. Y aquí adquieren prestigio y se vuelven propietarios y con hábitos mucho más urbanos y más sofisticados. Por eso también este vínculo, la asimetría económica y social, permite esta vinculación porque aquí tienen más importancia ellos. Entonces, esto si lo trasladamos a la escena de los derechos políticos, ellos van aprendiendo que hay más de lo que están acostumbrados. Y como dice Leticia, no es votar. Votar es muy simple. Y si yo soy ciudadano para cada 6 años votar por presidente y cada 3, digo, pues estoy frito. Es realmente muy triste esto nada más, ¿no? Así es. Es participación en organizaciones civiles, participación en juntas ciudadanas, que de hecho han ido disminuyendo en este país y tenemos que volver a pelear para que participemos en ellas, ¿no? ¿Qué me dicen de este esfuerzo mexicano en materia de igualdad, inclusión, etcétera? Para que no sean de segunda. Yo creo que, fíjate que es muy interesante, porque realmente el gobierno mexicano los últimos 12 años, sí, incluso más, ¿no? Incluso desde el periodo del mismo Salinas empezó un proceso muy interesante para preservar este vínculo, primero muy folclorista, ¿no? Una cosa de que hay para que mantengan su cultura como si la perdieran de entrada, bueno, cuando a veces la refuerzan aún más. Y lo que fue interesante es cómo se empezaron a dar salidas posibles
a estos intereses diversos que bien menciona Carolina. Bueno, hay que verlo así, totalmente de acuerdo. En este mundo infinito, pues en el caso mexicano simplemente estamos hablando de casi 12 millones de habitantes. Entonces, lo interesante es cómo sí se han instrumentado diferentes programas y cómo sí han tenido algún impacto en algunas cosas. Algunos, desde mi punto de vista, son más propagandísticos, porque cuando nosotros verificamos a la hora del trabajo de campo qué está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de la migración de retorno. En nuestras leyes ya está estipulado que ningún niño puede ser excluido de la educación básica. Y sin embargo, regresan niños con sus padres por diferentes cuestiones, sea deportación o por un retorno voluntario, y lo que sigue ocurriendo en muchas entidades de nuestro país es que se les sigue poniendo limitaciones para que entren automáticamente a la educación pública, ¿sí? Cuando ya no es una limitación por parte del Estado. Entonces, me parece que hay mucho trabajo por hacer, diferenciarlo de manera muy clara y también con la población mexicana, porque yo creo que para la población mexicana no hemos logrado entender que ese que se va es muy diverso. Esto que tú decías, Carolina, es ese chico que hoy está regresando, por ejemplo, por cuestiones de, decía yo, puede ser deportación o por la propia crisis económica. Exactamente, y de repente lo que tiene son también otros hábitos, otros modos de vida, incluso puede no hablar bien español, siendo absolutamente mexicano y no indígena, pues, ¿no? Y el dato importante es que aquí sufre discriminación. Entonces, también la sociedad mexicana tiene que hacer un cambio en percibir que esa migración no es la migración histórica que vivimos y de la que tenemos muy caricaturizada la idea de quién está afuera. Tenemos científicos, ese es migrante. Tenemos modelos, esa es migrante. Tenemos actores, ese es migrante. Ese universo tan complejo, con una infinita mayoría de gente en un sector más bien de bajo ingreso, bueno, da una complejidad que ciertamente a la hora del ejercicio de los derechos políticos cambia, pero que sí creo que ha habido una respuesta diferenciada. En el caso del voto en el exterior, bueno, pues creo que avanzamos a un punto, pero que es imposible seguir con este modelo electoral para una siguiente elección, porque francamente, bueno, mostró ya su obsolescencia y en ese sentido me imagino yo que el propio Estado, como corresponderá a nuestros distinguidos diputados, harán lo que les corresponde porque son responsables y seguramente son conscientes de la limitación que tiene este modelo. Vamos a platicar del tema. Carolina, antes de irnos a nuestra sección Palabra de Ciudadano, tu comentario. Bueno, mi comentario es que hace falta todavía mucho trabajo para considerar que realmente se está dando un proceso de inclusión de esta población, porque la población realmente se encuentra en una situación totalmente vulnerable. Y los mismos migrantes han comentado que llegan a territorio mexicano y se sienten justamente con temor, ¿no? Porque ya saben que o los pueden asaltar o no, sus derechos de alguna manera son violados en el proceso de que ingresan a territorio mexicano e intentan llegar a sus lugares de origen. Entonces, ese factor en algunas comunidades ha sido determinante para regresar o no regresar, ¿no? Los problemas que han enfrentado y esa inseguridad que se vive en territorio nacional y que para algunos de ellos dicen se sienten que no son discriminados en Estados Unidos, por ejemplo, y sin embargo en su país sí lo son por su condición indígena en este caso. Vamos a hablar del tema de la inseguridad también, Carolina. Vamos a escuchar ahora nuestra sección Los Universitarios Opinan. ¿Cuál será el impacto de la migración interna? Vamos a hablar ahora de la migración interna y externa en el proceso electoral. Esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por ahí hay estudios que dicen justamente cuál es el costo real de que un extranjero, mexicano en el extranjero, vote, no pueda votar, impactos en la migración al interior. Pues yo creo que sería prácticamente nulo. No estoy muy informado sobre ese tema, pero por lo que sé, por ejemplo ese programa de Chilango o algo así, que pueden votar desde allá, y pues no sé, o sea, tal vez sea un problema de que no estén informados de la situación, de los candidatos y cosas así, pero es un problema de toda la población, entonces no tendría una opinión así. Sí, lo vemos aquí en el país, o sea, yo creo que afuera hay todavía más falta de interés, ¿no? O sea, apatía, quizás. El 15 de enero se ha cerrado la convocatoria para la gente que vive en el extranjero para registrarse y poder votar. Los impactos son mínimos y habría que ver qué tanto la
las casillas especiales en cuestión nacional se dan abasto, porque la mayoría de las veces, o ha pasado en elecciones anteriores, que las casillas especiales pues tienen muy pocas boletas, entonces, pero impacto en los resultados yo creo que sería también mínimo. Pues bueno, yo creo que la influencia va a ser mucha, porque yo he visto que en los estados, por ejemplo en Estados Unidos, los inmigrantes tienen una preferencia electoral como muy sesgada, porque se basa en los medios de comunicación. Prácticamente no tienen conocimiento de las propuestas, muchas veces solo por lo que llegan a ver de Televisa, los medios que influyen en esa parte del país. Bueno, yo creo que en el proceso electoral en realidad los que viven fuera del país no deberían de votar, porque no están viviendo las condiciones de aquí del país y no saben bien las propuestas de los candidatos. Si uno que vive aquí va en la Facultad de Ciencias Políticas y no se informa, pues ¿qué puedes esperar de una persona que ya es casi un extranjero? Entonces creo que va a influir mucho el voto, pero no es una buena idea que vote. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿Están los candidatos y los partidos políticos revisando el tema de los mexicanos en el exterior? ¿Realmente en las plataformas han encontrado ustedes de los candidatos un interés verdadero por este tema? ¿Están ofreciendo, digamos, respondiendo a las demandas de los mexicanos en el extranjero, partidos y candidatos? Doctora Cecilia. No sé a fondo esto, pero mi impresión es que desde la primera votación toda la expectativa se vino abajo. Había un presupuesto enorme en las comisiones para este voto. El IFE se preparó, hicieron estudios previos, como decía, calcularon 1,5 millones, y al venir a esto tan bajo se perdió interés. Creo que tuvo un efecto muy positivo, dejaron de tener miedo en ellos. Creo que esa fue la parte más importante. El proceso va a seguir, como lo dije al principio. Yo pienso que va a haber, por lo menos se va a duplicar lo que se votó, el número de votantes. Vamos a ver, es una sorpresa, pero las condiciones son más favorables. Creo que Leticia está más enterada de esto. No, bueno, a mí, mira, lo que más me ha impresionado a lo largo de el tiempo que he estudiado este tema es que los partidos lo que hacen es sumas y cuentas si les beneficia. Están muy interesados en este momento, todos los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, tienen una maquinaria política echada fuera del país muy interesante, pese a, bajo registro, digamos, aun cuando sea mejor que la elección pasada. Pero, ¿por qué? Porque tienen un interés también en lo que implica esa presencia desde el exterior y ese, digamos, discurso que se oye en nuestro país cuando viene de fuera. Un dato interesante, y lo decía uno de los entrevistados, es que efectivamente lo que más llega a Estados Unidos del proceso político mexicano es por Televisa. Y por Televisa lo único que saben es del candidato del PRI. Entonces, aquí también las propias obstrucciones que tiene el modelo de participación político electoral en el exterior son increíblemente absurdas. No se puede hacer campaña en el exterior. Después de que empezó la veda famosa acá, que también es bastante absurda, pero bueno, no se puede hacer ningún tipo de proselitismo en el exterior. Por tanto, quienes están fuera lo que hacen es que votan pues por el puro feeling, ¿no? Esta cosa de, bueno, me simpatiza más, creo que, pero ni siquiera a la luz de lo que nosotros vamos a empezar a vivir ahora, que es los spots, las campañas, los discursos, digamos también hasta las caídas, ¿no? Los problemas que pueden empezarse a ver con cada candidato. Eso los mexicanos en el exterior no lo pueden tener por el modelo electoral que tenemos. Entonces, efectivamente, hay un voto a distancia y distante en ese sentido. Quienes conocen más del sistema político mexicano tendrán más elementos, quienes tienen menos, pues no contarán con todas esas herramientas. Pero lo que sí es muy claro es que los partidos políticos les han dado la importancia que en su momento han creído que les puede retribuir. Han sido muy abusivos en ese sentido, y pongo nada más un ejemplo. Finalmente, porque hubo una crítica muy fuerte de la comunidad en Chicago, la comunidad política organizada en Chicago frente al proceso electoral mexicano en esta elección, los partidos políticos acordaron y aceptaron que habrá una elección simbólica en Chicago. De la gente que ya no se inscribió, no contará nada, no contará, pero simbólicamente digamos, la aceptaron y están de acuerdo en tener ese dato como un elemento para considerar al futuro. Lo que los diputados tendrán que hacer es, bueno, obviamente repensar el modelo, pero lo interesante es que se hacen cuentas en función de sus beneficios y
aún así, aunque pudiera ser electoralmente no tan alto el beneficio, no le quitan el dedo, ¿eh? Las maquinarias están ahí, inclusive no solo en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos, sino en varias ciudades de Europa. Los partidos políticos tienen gente haciendo trabajo político durante todo este sexenio. Carolina, tu posición sobre este tema, y voy a sumar uno más. México no solamente vive la migración de mexicanos hacia el exterior, tiene migración interna, y uno de los factores tiene que ver con la falta de oportunidades y la desigualdad. Yo sumo para tu reflexión si los candidatos y los partidos políticos están observando el tema de los mexicanos que salen del país, pero también de los mexicanos que se mueven de sus comunidades por esta razón que te digo, que tiene que ver con desigualdad, con pobreza y ahora recientemente por el tema de la violencia. Bueno, primero quiero comentar que un factor muy importante en el proceso migratorio son las redes. ¿Sí? Las redes juegan un papel fundamental en la circulación de información. A través de las redes no solamente los migrantes conocen sobre los lugares en donde pueden trabajar, sino también reciben información de sus lugares de origen, entre ellas sobre procesos que se están dando, como el caso de procesos políticos. ¿Sí? Entonces, bueno, puede haber gente que esté ajena a esa información, pero hay quienes están en la red y reciben este tipo de información, saben precisamente lo que está sucediendo en las comunidades, ¿no? Entonces, esto puede ser muy diverso, como lo comenté en un principio. Entonces, digamos, a partir de esta información que ellos reciben, y además de eso, a partir del interés que ahora tienen por el proceso de politización que se ha dado, en participar también, en la importancia que le han dado en el hecho de participar en este tipo de procesos, se refleja también en las comunidades de origen. ¿Sí? Por otro lado también, bueno, recientemente recibí información de que se ha establecido comunicación por parte de un candidato, que es el de Andrés Manuel López Obrador, con la organización indígena en Estados Unidos, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que se ha manifestado abiertamente dándole todo el apoyo a este candidato. Por otro lado, por supuesto que dentro de los temas de interés de estos partidos políticos está el tema de los migrantes, ¿no? Precisamente por la situación de violación a sus derechos que se da. Ahorita estoy pensando ya internamente. Hay una situación de violación a los derechos de la población, y me voy a enfocar particularmente en el caso de la población que trabaja en las zonas agrícolas del territorio nacional, ¿sí? Entonces, bueno, hay ahora una mayor circulación de información, organizaciones, centros de derechos humanos que han estado exponiendo en diferentes foros la situación de justamente de los derechos, la discriminación, la vulnerabilidad de esta población, que no estamos hablando de una población masculina, estamos hablando de migrantes que son familias completas, donde están participando jóvenes, está participando población infantil en estos procesos. Entonces, por supuesto que es un tema porque saben la magnitud del impacto que tiene la migración interna, particularmente de ciertos sectores, las zonas más empobrecidas del territorio nacional, no solamente zonas indígenas, sino también zonas de no indígenas que también participan en este proceso migratorio, tanto hacia las zonas rurales, hacia las fronteras. Las fronteras del territorio nacional son dos zonas en donde por supuesto que hay una situación de violación a los derechos y una situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, no solamente los mexicanos, sino también los extranjeros que cruzan por ambas fronteras. Muy bien, me gustaría una reflexión final muy breve, nos quedan nada más 3 minutos sobre este tema. Si efectivamente rumbo a las elecciones, doctora Cecilia, Leticia, Carolina, están encontrando de parte de quien quiere gobernar este país, en la presidencia de la República, una respuesta eficaz a sus necesidades, poniendo los dos fenómenos, el interno, la migración interna, por desigualdad, por violencia, el desafío que eso representa para el ejercicio de los derechos. Yo creo que se va a dar una situación interesante. La población vuelve a sentir que su voto sí tiene un sentido. Hay 3 candidatos con posibilidades los 3, bueno, 4. Con posibilidades 3, en efecto. Lástima que que se permite aún las candidaturas independientes. Se van a enfrentar a este problema de la emigración con este segundo ensayo para que voten. Los estados sí tienen políticas más activas,
por lo menos unos 15 sí tienen una política más activa con ellos. Tenemos también el problema del desplazamiento, que eso va a ser un reto importante al IFE, porque va a haber muchas personas, sobre todo en el norte de este país, que no van a poder votar. Y a menos que instalen un mecanismo donde esto sea un poco más flexible, pero lo veo poco probable. Entonces sí vamos a ver una ausencia importante de desplazamientos. Es un tema nuevo. Es un tema nuevo. INEGI todavía no nos da suficientes datos, más bien son por datos periodísticos, pero México tiene ahora una enorme emigración, tiene un enorme desplazamiento, transmigración y una inmigración que siempre ha sido baja. Entonces aquí tenemos todas las posibilidades que comprende el espectro migratorio y vamos a ver sorpresas después de las elecciones. Unos segundos. Yo agrego nada más que hay votantes que, aunque sean poquitos, tendrán un voto de calidad muy interesante. Los asilados políticos mexicanos que recientemente lograron ese estatus en Estados Unidos van a votar y hacer muy público ese voto, aunque sean 10. ¿Por qué? Porque tienen una visión del país y vaya que la tienen. Unos segundos, Carolina. La situación que está viviendo el país en términos de la inseguridad va a incidir justamente en los resultados de las elecciones, precisamente porque la gente está esperando un cambio real, ¿no? Sí. Muy bien, doctora Leticia Calderón Chelius, es investigadora del Instituto Mora, muchísimas gracias. Gracias. Doctora Cecilia Imaz Bayona, profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias. Maestra Carolina Sánchez García, investigadora del Programa Universitario México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del proyecto Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, Estudios Estatales. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.